Bueno chicos, esta vez vamos a explicar el tema de sucesiones. Tenemos aquí los tipos de sucesiones alfanuméricas, aritméticas y geométricas, ¿sí? Por lo que vamos a ir detallando poco a poco estos tres tipos para que quede claro y la idea aquí es que ustedes vayan aprendiendo. A ver, vamos a comenzar primero. ¿Que es una sucesión? Es un conjunto de números dados de formas ordenadas. Es decir, hay un primero, un segundo y así tercero, un cuarto, sucesivamente, dependiendo la cantidad de términos que te ven dando, o en algunos casos hay términos infinitos. Primero, a ver, vamos a hablar. ¿Qué son términos de una sucesión? Son los elementos de una sucesión y se suele designar mediante una letra subíndice. En este caso, tenemos aquí lo que es el término 1 o A1 y acá se pone una T por la palabra término 1, sucesivamente, ¿no? Término 2 y término 3, luego tenemos término 4, así sucesivamente. Un ejemplo sería esto: 2, 3, 8 y 11, que van teniendo un término, ¿no? Término general de la sucesión: la expresión que representa un término cualquiera de la sucesión y se simboliza en este caso con AN. En este caso, ¿qué teníamos aquí? Por ejemplo, en este caso el término general sería 3n menos 1. ¿Cómo es esto? Mira, este de aquí es el término 1. Término 1 se reemplaza el n por un 1, y esta misma, así como aquí se reemplaza, aquí también se va a reemplazar. Por lo tanto sería 3 por 1 menos 1. Y el término 1 sería 2, que es este de aquí. Ahora intentemos lo mismo con el término 2, que nos tendría que dar en este caso nos da diferente al que está aquí, pero más o menos es la idea, ¿no? El término 2 sería 5, el término 3 sería 8, el término 100 sería 299. Es importante que entiendan que esto de aquí, esta primero indica el número de término, ¿sí? Y si es 1, término 1, acá iría 1. Si es término 2, en esta n iría 2. Si es término 3, en esta n iría 3. Y así como se reemplaza la n, también se reemplaza en la fórmula o la operación. Vamos a ver, ¿cómo son sucesiones de formas recurrentes? Son sucesiones tales que para conocer un término se necesita de los anteriores. ¿Cómo es esto? Mira, término 1 es 0, el término 2 es 1, por lo tanto, el término que seguiría es la suma de dos anteriores. Por ejemplo, la fórmula sería AN es igual a AN menos 1 más AN menos 2. O sea, necesita de dos anteriores para hallar la fórmula. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, N es mayor o igual a 3, ¿sí? Entonces, tenemos los primeros términos anteriores al A1. Por ejemplo, sería el 0 y el 1. La suma de estos dos nos da el 1. La suma de 1 más 1 nos da 2. La suma de 1 más 2 nos da 3. La suma de 2 más 3 nos da 5. La suma de 5 más 3 nos da 8. De 5 más 8, 13. Y de 8 más 13, 21. O sea, de dos anteriores para hallar este. Este se le conoce como sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que son sucesiones alfanuméricas. A ver, ¿cuál es la definición de sucesiones alfanuméricas? Estas sucesiones están conformadas por sucesiones literales y sucesiones numéricas. Cada término de ambas, mezclado, da origen a un solo término de la sucesión alfanumérica. En cada ejercicio hay que encontrar los términos que faltan o identificar aquel o aquellos que nos corresponde a la sucesión. Tenemos como por ejemplo este término, determina el número y letra que sigue, ¿sí? Tenemos las opciones y nos dan esta fórmula, ¿sí? Esta letra va de uno en uno, mira, perdón, va retrocediendo, una letra, una letra, una letra, por lo tanto hay una razón que es de menos 1. Entonces vamos a retroceder una letra. Antes de la P, antes de la Q, ¿quién está? Está la P. Y con los números está dividiendo entre 5, por lo tanto caería entre 5, por lo tanto, ¿qué sería la respuesta? 1. Entonces la clave sería la E. Ahora, hay que recordar que esto se hace, porque es menos 1, se hace siguiendo la posición en la cual se encuentra la letra en el abecedario, ¿sí? Miren, aquí tenemos
el cuadro por el cual ustedes se van a guiar, en qué posición se encuentra cada letra, ¿sí? Para que puedan trabajar de mejor manera estos tipos de problemas. Vamos a practicar. Dicen, nos pide encontrar el número que continúe cada serie, o en este caso términos. Por ejemplo, tenemos estos dos. A ver, vamos a empezar. 7A, 10D, 13G y 16J. Entonces vamos a trabajar los números con los números y las letras con las letras. Entonces, número con número va de más 3, más 3, más 3, por lo tanto caería en más 3. Entonces, ¿qué va ahí? 19. ¿Sí? Ahora, aquí va de letra en letra. Más 3, ¿sí? Más 3, más 3. Por lo tanto, acá también iría más 3. J, K, L, M. ¿Sí? Esa sería la respuesta. A ver, el segundo tenemos AE, va de 4 en 4. EI de 4 y M de 4. Por lo tanto, M de 4. Entonces, ¿qué letra sería? La P. ¿Sí? En los números, a ver, tenemos, va de 3 en 3, va sumando, ¿sí? 3, 4, 5, continuo, ¿cierto? Entonces el caje sería entre más 6, entonces sería 21. Tercer problema, a ver, ¿de cuánto en cuánto va? Por 2, por 2, por 2 y por 2. Por lo tanto, ¿qué número iría ahí? 48. Y en las letras, más 1, más 1, más 1, más 1, seguiría la letra E. Cuarto problema. Vamos entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, por lo tanto también sería entre 2. Ya caería el número 6. Con PM va retrocediendo 4 letras atrás, 4 letras atrás, 4 letras atrás, 4 letras atrás, iría que la A. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a pasar a las que son sucesiones aritméticas. ¿Qué es la definición? Es una secuencia de números en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante, a la cual pondremos D, excepto el primer término que es dado. El valor de la constante D puede ser positivo o negativo. Un ejemplo, a ver. Tenemos la sucesión 2, 5, 8, 11, 14 y 17. ¿Esto de cuánto en cuánto está yendo? Está yendo de más 3. Por lo tanto, dice, es un ejemplo claro de una sucesión aritmética, dado que la diferencia entre dos términos consecutivos nos da una constante de valor 3. Y otra sucesión, tenemos una sucesión que va menos 6, menos 2, 2, 6, 10, 14. Es un ejemplo claro de una sucesión aritmética, dado que la diferencia entre los términos consecutivos nos da una constante de valor 4. Que esto va de más 4 en más 4. ¿Sí? Esta tercera que tenemos aquí, a ver, va menos 1, 5, 11, 16, 22 y 28. Esto, por ejemplo, no es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Miren. El tercer y cuarto término nos da una constante 5. Mira, tercer y más 5. Diferente al valor de las otras constantes con los términos que es más 6, claro. Menos 1 más 6 es 5. 5, 11 menos 5 nos da 6. 16 menos 11 nos da 5. Entonces ahí cambia la constante, no hay una constante. Entonces esto no puede ser, esto que está aquí, no puede ser una razón, o por mejor dicho, una sucesión aritmética, ¿sí? A la sucesión también van a encontrar en algunos lugares o libros que a las sucesiones también se le llama progresión, ¿sí? Para que al momento de uno definir podamos utilizar la palabra sucesión. ¿Entiendes? Más que todo por esto, para que no hay un pequeño problema al utilizar las palabras y todo ese tipo de cosas. A ver, vamos a hablar un poco de cómo hallar o conocer las partes de esta sucesión aritmética, ¿no? A ver,
tenemos que este A1, también podemos, ya he dicho que también puede ir la palabra T en lugar de A, dice primera término de la sucesión, A2 segundo término de la sucesión, así sucesivamente hasta llegar al último término, que se le dice enésimo término de la sucesión, y a la D se le dice la constante de diferencia en común, que también sería la razón en este caso. El enésimo término de una sucesión aritmética es la regla que determina cómo se calculan los términos de la misma. Es decir, esta fórmula que hablábamos en un comienzo, que se le ponía AN es igual a una fórmula, es aquella en la cual nos vamos a guiar para hallar cualquier término que nos pide el problema o en los cuales nos vamos a guiar para hallar el resultado del problema, ¿sí? A ver. Para hallar el enésimo término, primero necesitamos determinar el valor de A1, que es el primer término. Luego, realizar la diferencia entre los dos términos consecutivos de la sucesión. Esa diferencia debe ser igual para cualquier par de términos escogidos. Y el tercer punto es comprobar el resultado haciendo una respectiva sucesión paso a paso. Si no tenemos una sucesión, entonces utilizamos la fórmula cuando tenemos un término y la constante de distancia entre dos términos. Para el término general, la sucesión aritmética es esta. Término n es igual a término 1 más n menos 1 por la diferencia o la razón. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Nos dan esta sucesión que está aquí. 8n, 8, 11, 14, 17, 20, 23 y 26. Esta es la fórmula. Vamos a reemplazar lo que tenemos, por ejemplo, el término 1. Y si este es n1, reemplazaríamos n por 1, ¿sí? Restaríamos y nos quedaría como que la fórmula nos quedaría como que esto es 8, ¿sí? El término 1 es 8, pero para entender esto nos falta hallar la razón claramente. Entonces la fórmula que quedaría para esto de aquí, hasta ahora sin tener la razón, sería ¿qué cosa? Término n es igual a 8 más n menos 1, ¿sí? Por, o mejor dicho, sería 8 más n menos 1 por la razón o la diferencia. Pero para hallar esta diferencia que hacíamos, en el caso de la aritmética, restábamos el segundo con el primero. Segundo con el primero, 11 menos 8, nos da 3. El cuarto con el tercero, 17 menos 14, 3. El séptimo con el sexto, 26 menos 23, nos queda 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ya hallamos una constante, una razón, una diferencia en una sucesión aritmética. Entonces, esto ya lo vamos a reemplazar por 3. Entonces, para hallar, pues solo para hallar cualquier valor, dependiendo del término que nos piden, solo vamos a reemplazar n. Por ejemplo, si nos piden el término 1, reemplazamos este n por 1 y nos va a dar 8, conforme. Si nos piden el término 2, reemplazamos este n por 2. Entonces reemplazamos todo, nos va a dar 11, conforme. El término 3, reemplazamos este n por 3, reemplazamos, aquí está, y nos va a dar como resultado 14, conforme. Entonces, así sucesivamente vamos a ir reemplazando. Si nos piden el término 20, reemplazamos este n por 20 y así nos va a llegar el resultado del término 20, que es mayormente el tipo de problema. O sea, nos dan una sucesión y nos piden un término mucho más, más amplio, más largo, más alejado de los términos iniciales como 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque ahí está el trabajo, ¿no? Hallar un término, porque si te vas a poner a sumar sucesivamente hasta hallar ese término es un poco más tedioso, y la idea de este tema es reducir estos tiempos, que lo harías de manera ya un poco más más casera, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente sería hacer eso. Entonces, para esto sirven estas fórmulas, ¿sí? Entonces, encontramos que el término n sería 8 para esta sucesión, sería término n o término final es igual, término n, vamos a ponerlo aquí, término enésimo, es igual a 8 más n menos 1, entre paréntesis, por 3, ¿sí? Porque la razón es por 3. Vamos a pasar a otro ejemplo más de aritmética para que quede un poco más claro.
Tenemos una sucesión que el término 1 es menos 13, término 2 menos 19, término 3 menos 25, término 4 menos 31, término 5 menos 37 y término 6 sería menos 43, ¿sí? Tenemos igualito, como hemos venido trabajando. Ahí hacemos la fórmula, ¿sí? Término n décimo es igual a término 1 más n menos 1, esto por la diferencia, en este caso la razón. Entonces ya reemplazamos solo el término 1, ¿sí? Que está aquí. Nos faltaría hallar la diferencia, que esto lo vamos a hallar, ¿qué cosa? Restando primero el término 2 con el término primero. Menos 19, todo entre paréntesis para que no confundan los signos, menos, entre paréntesis, menos 13. Menos por menos más, teníamos menos 19 más 13, nos daría menos 6, ¿sí? Entonces hacemos el cuarto con el tercero, menos 31 entre paréntesis, menos, entre paréntesis, menos 25, más 25, menos 31, menos 6. Y para seguir verificando, el sexto con el quinto. Entonces, menos 43 entre paréntesis, menos, entre paréntesis, menos 37, igual nos va a seguir dando menos 6. Hay que recordar que para hallar este tipo de constante, ya lo han trabajado algunos, si es que han visto el tema de inducción matemática. Para hallar una razón, una constante o una fórmula en algo, siempre es bueno utilizar como mínimo o constatar como mínimo con 3 pruebas. Entonces, si con esas 3 pruebas se constata que hay una constante o que hay un patrón por el cual debemos de seguir, entonces es así. Entonces ahí ya tienes una idea de cómo trabajarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tres pruebas y hemos constatado de que la razón sería menos 6. Entonces ya reemplazamos este menos 6. Entonces lo único que nos faltaría reemplazar para ir cualquier término que necesitemos sería reemplazar el n, de acuerdo al término que nos pida, ¿sí? Que ya lo hemos trabajado en el problema anterior y aquí está para que ustedes se guíen y vayan practicando. Entonces, así encontramos que el enésimo término de esta sucesión dada sería menos 13 más n menos 1 por menos 6, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que son las sucesiones geométricas. A ver, una sucesión geométrica sería, por ejemplo, es aquella en la cual el cociente entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón y puede ser positiva o negativa. A ver, para que se entienda un poco esto, cuando hablamos de cociente es porque hay una división. Entonces, si en la sucesión aritmética restábamos entre dos pares de términos, para hallar una diferencia o una razón, acá vamos a dividir. Recuerda que es el término que escoges con el anterior, en este caso para hallar la razón, y operas. En este caso, a ver, tenemos como ejemplo esto de aquí, sea la sucesión 5, 15, 45, 135, 405, 1215, es geométrica. Entonces, por cada término, ¿qué haríamos? 15 entre 5, 3. 45 entre 15, 3. 135 entre 45, 3. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se está multiplicando de 3 en 3. Entonces, por 3, por 3, por 3. Entonces, la constante o la razón sería 3. Otro ejemplo. Tenemos 3, 9, 27, 81, 243 y 729. Entonces, tenemos que, en este caso, dividimos 9 entre 3, 3. 27 entre 9, 3. 81 entre 27, 3. 243 de 81, 3. Entonces, ¿qué está yendo igual? Está que se multiplica de 3 en 3, ¿sí? Esta última, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32, menos 64. Divides, te sale menos 2. Divides, te sale menos 2. Divides, te sale menos 2. Entonces, está multiplicando menos 2. O sea, no es necesario que sea un entero positivo, puede ser un entero negativo, ¿sí? Hasta puedes encontrar razones, puedes encontrar decimales, ya depende de ustedes. Pero mayormente para que sea un poco más rápido, en el caso de problemas que te puedan venir en un examen, que obviamente es con un tiempo prudente, mayormente se utiliza enteros, ¿sí?
Cuando hablamos de sucesión es importante definir esta notación, lo mismo, ¿ya? Solo que en lugar de que antes poníamos diferencia, para diferenciar un poco la geométrica y la aritmética, en la aritmética se utiliza la D y en la geométrica se utiliza la razón, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema también de razones y proporciones, si es que alguno no lo ha visto, sería bueno que lo repase para que se entienda, porque a veces se utiliza para una resta diferencia y en alguna división se utiliza razón. Eh, pero bueno, ese ya es otro tema aparte que ustedes ya deberían ya de tenerlo un poco claro. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo de lo que sería, o mejor dicho, antes de ver un ejemplo, vamos a ver cada paso que deberíamos seguir para encontrar el término enésimo, ¿sí? A ver, tenemos que primero debemos encontrar el valor A1, siempre vamos a guiarnos y buscar el primer valor. Luego, a partir de esto, encontrar el cociente entre dos términos consecutivos en la sucesión. Ese cociente debe ser igual al par de términos escogidos. Entonces, cuando yo agarro dos términos, me tiene que dar el mismo resultado que dividiendo con otros dos términos diferentes, ¿sí? Si yo agarro dos términos, los divido y me debe salir igual a otros dos pares de términos que escoja de la sucesión. Y comprobar el resultado, ¿no? Como hemos visto antes. La fórmula en este caso, si antes se dividía, ¿qué va a pasar con este n-1? En este caso el n-1 va a pasar a elevar a la razón. Se va a convertir en un exponente de la razón, ¿sí? A ver, vamos a ver este ejemplo de aquí. Tenemos 3, 6, 12, 24, 48 y 96. A primera vista, sin necesidad de operar o facilitar, sabemos que esto va a estar yendo de qué cosa. Pues se está multiplicando por 2, ¿no? Cada término. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48, 48 por 2, 96, y así sucesivamente. Sí, es más o menos esto. Entonces, para determinar a uno, utilizamos la fórmula, ¿sí? Entonces, el primer término es A3, perdón, el primer término sería 3, ya hallamos el término 1, ¿sí? Ahora queremos hallar la razón, o en este caso el cociente, a partir de ¿qué? De la división de dos términos, dos pares, entonces sería el segundo con el primero. Segundo con el primero, 6 entre 3, 2. Ahora, el cuarto con el tercero, sería cuarto con el tercero sería 24 y 12, 24 con 12, 2. Y por último, el sexto con el quinto, 96 entre 48, 2. Entonces ya verificamos y ya constatamos que la razón en este caso sería 2. ¿Sí? Por lo tanto, el término general quedaría así. Término general o término enésimo de una sucesión geométrica es igual a 3 más 2, que es la razón, elevada a la n-1. ¿Sí? Y de acuerdo a eso vamos a ir reemplazando, de acuerdo al término que nos pidan. Tenemos aquí, cuando nos piden el término 1 nos sale 3, cuando nos piden el término 2, haces toda esta operación, nos va a salir 6, término 3 nos va a salir, luego de operar todo esto, nos va a salir 12, término 4, después de operar todo esto, nos va a salir 24, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ya verificamos, ya constatamos, y más o menos es con esta idea es la que se tiene que trabajar. Entonces volvemos a repetir, bajo esta sucesión geométrica que nos dan, hemos encontrado que el término enésimo tiene el valor de 3 más 12, 2 elevado a la n-1. ¿Sí? Espero que haya quedado todo aquí en este tema. Si tienen alguna duda me pueden preguntar sin miedo, y estoy dispuesto a apoyarlos, no se preocupen. Eso sería todo por este video.